Apenas había salido el sol y Camila tenía mucho trabajo por hacer. Ella estaba asustada porque si don Alberto llegaba y notaba que los quehaceres del hogar no estaban terminados, tomaría represalias y arremetería en contra de ella. Debido a que estaba desvelada, no pudo levantarse a tiempo para cumplir con su deber, pues la noche anterior la había pasado al lado de Andrés, el hijo de su jefe, a quien amaba con todo el corazón, a pesar de que en ese momento se encontraba en aprietos. Se repetía a sí misma que había valido la pena, ya que el amor que sentía por aquel joven la hacía seguir adelante, dándole fuerzas para poder soportar los malos tratos que recibía en aquella casa. Camila desesperada intentaba dejar impecable el lugar, pero mientras hacía su labor, don Alberto abrió la puerta principal. Allí pudo notar que su casa no estaba en las condiciones que había ordenado a su sirvienta. Y lo peor de todo era que estaba acompañado por sus amigos de alta sociedad, a quienes alojaría para charlar acerca de los negocios por venir. El hombre inmediatamente frunció el ceño. No podía creer que su sirvienta no lo respetara y lo dejara en ridículo frente a personas tan importantes. Ya que don Alberto era muy diplomático, invitó a pasar a sus allegados y bromeó sobre el estado del lugar. Pero eso no iba a quedar así. En un acto de cobardía, don Alberto llamó a Camila para presentárselas a su colega. A la joven le pareció muy extraña la orden de su patrón, ya que ella pensaba que ese día le tocaría vivir uno de los peores de su vida, por no hacer su trabajo a tiempo. Y después de unas horas, se dio cuenta que no estaba equivocada, pues cuando estuvo frente a don Alberto y todos sus amigos, este empezó a burlarse de su apariencia y la ridiculizó frente a aquellas personas. Si ven, este es el motivo de que mi casa no esté apta para recibir visitas, pues esta greñuda no sabe usar los utensilios del aseo y ha limpiado toda la casa con el trapeador que lleva por cabeza. Todos en la sala reían mientras Camila cerraba los ojos y rogaba a Dios para que aquel hombre se aburriera y por fin la dejara en paz, pues cada minuto que pasaba al frente de esas personas hacían que su ánimo se fuera quebrantando y llegara a pensar que no valía lo mismo que los demás. De pronto el joven Andrés llegó al lugar y pudo ver cómo su padre hacía de las suyas. El joven sentía que todo era su culpa, ya que fue él quien le imploró a Camila que pasaran las noches juntos, sin imaginar que ella sufriría las consecuencias. Pero Andrés, intentando que dejaran en paz a su amada, saludó a todos y le dijo a su padre unas palabras que lo dejaron muy pensativo. Padre, sé bien que no estarás de acuerdo con la decisión que he tomado, pero con el paso del tiempo vas a estar muy orgulloso de mí. Así que deja que esa tonta sirvienta se vaya a hacer mis maletas, que necesitamos hablar de hombre a hombre. Don Alberto estaba indignado. Su hijo nunca le había hablado así, y menos al frente de sus amigos. Pero jamás se rebajaría a que lo calificaran de una forma negativa, aunque las personas que lo rodeaban estaban totalmente incómodos por las palabras de aquel joven insolente, quien intentaba desprestigiar a su padre, y la respuesta del anciano hizo que todos quedaran impresionados. Verás, Andrés,
Hace 18 años te tomaba en mis brazos y apenas si podías respirar. Ahora eres todo un hombre quien quiere ganarse mi respeto. No podría estar más orgulloso. Voy a tener que posponer nuestra reunión de negocios, queridos amigos. Después de todo, la familia es primero. Los presentes se llevaron una muy buena impresión de don Alberto, y al salir de la casa, muchos de ellos le daban una palmada en la espalda al joven Andrés, diciéndole que era muy afortunado al tener a aquel hombre tan considerado y respetable como padre y mentor. Tienes mucha suerte, muchacho. En el futuro, espero seas un hombre como tu padre para que puedas llegar a pertenecer a nuestras filas y el dinero nunca sea un problema en tu vida. Cuando finalmente don Alberto quedó a solas con su hijo, cambió la actitud inmediatamente. El hombre se desabrochó la camisa y le levantó la mano al pobre Andrés mientras gritaba: «No eres más que un iluso. ¿Cómo te atreves a faltarme el respeto? Todos desearían estar en la misma posición privilegiada en la que te encuentras, por el simple hecho de ser mi hijo. Pero tú osas pagarme de tal manera». Andrés sentía un nudo en la garganta. Todas las personas que en algún momento estuvieron a su alrededor le hacían pensar que solo debía seguir los pasos de su padre sin refutar ninguna palabra. Pero como en el corazón no se manda, el joven no podía dejar que su padre siguiera tratando de tal manera al amor de su vida. Así que en un acto de gallardía, el muchacho levantó la cabeza y con voz firme le dijo: «No pienso vivir bajo tu sombra, y sé bien que si me alejo de ti, usarás todas tus influencias para que no me acepten en ningún trabajo. Por lo que haré lo que siempre he querido. Me voy a alistar en el servicio de la nación. Tal vez usarás mi decisión para congraciarte con las personas de alcurnia, las cuales constantemente te rodean, pero no tendrás un heredero, por lo que tu fortuna y apellido quedarán en el olvido». Las palabras de Andrés hicieron que el anciano callara y una lágrima cayera por su mejilla. Cuando la noche llegó, don Alberto había quedado solo con la compañía de una botella, la cual estaba casi por terminar. Se dio cuenta que su vejez la iba a pasar solo, pues hasta sus amistades, al ver que se estaba poniendo más viejo y obsoleto, le darían la espalda, ya que no quería que don Alberto no quería ese futuro para su vejez, por lo que se dirigió a la alcoba de su hijo en busca de perdón, y con la esperanza de que al salir el sol, no lo abandonara. Pero cuando estaba por llegar, pudo ver que Camila, la sirvienta, le daba un tierno beso a Andrés, mientras él le juraba que volvería por ella cuando obtuviera un poco más de dinero. «Pronto te llevaré conmigo, mi princesa. No creerás que me voy a olvidar de ti, y te dejaré en manos de este anciano decrépito que no hace más que humillarte. Sé bien que lo poco que ganas en este lugar es para que puedan comer tus ancianos padres, pero si todo sale bien, podremos ayudarlos y permanecer unidos para siempre». En ese entonces, don Alberto entendió lo que estaba ocurriendo. No era posible que todos sus sueños se vieran tirados a la basura por culpa de una desdichada sirvienta que se estaba burlando de él. Esa noche fue eterna para el anciano. Cada minuto era invadido por el rencor, y se prometió que le haría la vida imposible a Camila por haberle arrebatado el futuro que soñó al lado de su querido hijo.
quien en ese momento le estaba dando la espalda. Cuando finalmente amaneció, Andrés cumplió su promesa. Con una mochila en su espalda y una maleta en la mano, marchó de la lujosa casa de su padre, en busca de un futuro mejor. Era tanto el desdén que le tenía a don Alberto, que de ninguna manera le pasó por la cabeza querer despedirse de él. Pero el anciano por una ventana lloraba mientras veía a su hijo marcharse sin siquiera despedirse. Camila, por otro lado, estaba muy ansiosa y preocupada. La joven rezaba para que a su amado le fuera muy bien y no tuviera obstáculos en la travesía que estaba a punto de vivir en esos días. Don Alberto pasó toda la semana en el salón, donde hace mucho tiempo atrás le enseñaba a su hijo cómo llevar las acciones familiares, y donde juntos soñaron ser adinerados, aprovechándose de los tontos que los rodeaban. El anciano acabó todas las botellas que había en la casa, y una vez que aceptó lo que estaba por venir, empezó a tomar represalias y hacer justicia, por lo que desde ese entonces se enfocó en Camila, pues cada día le daba interminables tareas a la jovencita, y al no terminarlas a tiempo, arremetía en contra de ella dejándola en el suelo, mientras le decía: «De ahora en adelante, cada que no cumplas con tu deber, una parte de tu salario será descontado. Después de todo, si tus padres no te enseñaron a hacer oficios domésticos, no veo el por qué ellos tengan que ver frutos de tus intentos fallidos de mantener mi casa limpia. Deberás estar agradecida de que te doy dinero y un lugar en donde dormir». Debido a todo lo que tenía que vivir a diario a manos de don Alberto, Camila intentó buscar trabajo en todas las casas de las personas adineradas de aquel lugar, pero su jefe ya había previsto la posibilidad de que la joven se le escapara de las manos. Así que había hablado con muchos de sus amigos para asegurarse de que nadie la contratara, por lo que ella no tuvo oportunidad de salir de esa casa, donde cada día era tratada de la peor manera sin razón alguna. Todas las noches antes de dormir, pedía a Dios porque pronto llegara su tan querido Andrés, para que aquel mal rato por fin terminara. 3 meses pasaron para que llegaran noticias de su amado. Lamentablemente no eran para nada favorables, pues debido a que el país se había visto en una serie de conflictos con otras naciones, los reservistas se vieron en la obligación de ir a defender la patria, y desde hace algún tiempo no se tenía razón acerca del paradero de Andrés. La noticia llegó en una carta dirigida a don Alberto, pero una vez que ésta estuvo en manos de Camila, ella desapareció el mensaje para que el anciano no la castigara por su insolencia. Esos días la joven se sintió completamente vacía, y como ya no había nada que la atara a ese lugar, planeó irse a la deriva, con la esperanza de conseguir algo mucho mejor en otro lugar lejos de aquel anciano, que no hacía más que darle una mala vida. Pero la noche en la que estaba preparando la maleta para marcharse, su cuerpo no quiso responderle como a menudo lo hacía, ya que un fuerte mareo y unas interminables ganas de vomitar la dejaron pensando que había pasado mucho tiempo desde su último periodo menstrual. Es en ese momento en que cayó en cuenta de que era muy posible que estuviera esperando un bebé,
por lo que al día siguiente buscó en todos los muebles de la casa para intentar recolectar unas monedas y así poder ir al médico a que le confirmara sus sospechas. Después de un arduo día de trabajo, la muchacha pudo conseguir unas monedas. Fue de esta manera que de inmediato se dirigió al médico, dándole como excusa a don Alberto que le tocaba hacerle una visita a sus padres, ya que habían pasado 6 meses desde la última vez que los pudo ver. Cuando la muchacha llegó al consultorio del doctor Eduardo y fue examinada, este la felicitó por el bebé que venía en camino. Deberías de estar muy alegre. Tu pequeño se ve completamente sano y en unos meses ya lo podrás abrazar y verle sonreír. Camila quedó paralizada con la noticia. Por un lado, estaba muy contenta de llevar el fruto de su amor en el vientre, pero al mismo tiempo, la tristeza y preocupación de no poder ofrecerle una vida sin necesidades la hacían sentir una ansiedad que nunca había experimentado en su vida. Lamentablemente, el día se le hizo muy corto y la joven no pudo acudir a ver a sus queridos padres, pues si no llegaba a tiempo a la casa de don Alberto, probablemente éste le descontaría más dinero y le traería consecuencias severas. Pero como en ese entonces debía contar con un trabajo para al menos intentar ofrecerle algo al pequeño que llevaba en su panza, volvió a la casa de aquel anciano. Por el camino, Camila se imaginó cómo sería la vida una vez que tuviera a su lado a su pequeño. Posiblemente, este sería su fiel compañero. Él le daría las fuerzas de seguir adelante y la acompañaría en el lugar de su amado Andrés, de quien lamentablemente no había vuelto a saber nada en todo ese tiempo. Cuando llegó a casa de don Alberto, nada cambió en lo absoluto, pero con el paso del tiempo, su panza fue creciendo, haciéndosele imposible ocultarle que estaba embarazada al anciano, quien al darse cuenta que lo más probable era que Camila llevara a su nieto en el vientre, cambió de actitud con respecto a la sirvienta. En ese entonces se mostraba más amable y contrató a otra empleada para que le ayudara a hacer los quehaceres de la casa. Así también le dijo a la ingenua joven que él mismo se encargaría de que a sus padres le llegara su dinero. Así también le consiguió atención médica para que llevara a cabo el control del embarazo. Camila no podía creer aquel rotundo cambio de don Alberto. Sintió que por fin sus plegarias habían sido escuchadas y que Dios había tocado el corazón de aquel anciano. Pero lo que ella no sabía era que todo ese tiempo a sus padres no les llegó ni un solo centavo por el trabajo que ella a diario realizaba, debido a que don Alberto no había cambiado en lo absoluto. Lo que en realidad tenía en mente aquel anciano era que una vez que su nieto llegara al mundo, pudiera echar de lado a la sirvienta y criar con sus mismos valores a ese pequeño quien sería el que continúe con sus proyectos y mantenga su dinastía, no como el malagradecido de su hijo, a quien se lo dio todo y le pagó de aquella manera tan desconsiderada. Los 9 meses de gestación pasaron y Camila empezó a sentir las contracciones que le avisaban que pronto podría conocer a su hijo. Don Alberto lucía mucho más contento que nunca, así que con mucho gusto la llevó al hospital más cercano y al llegar al área de emergencia, los médicos hicieron su trabajo de inmediato.
Unas horas pasaron y Camila intentaba dar a luz, pero lamentablemente el parto se complicó, por lo que sin otra opción el médico a cargo tuvo que hacer una intervención quirúrgica. Gracias a Dios, el pequeño pudo nacer sin problema alguno, pero mediante el proceso, el doctor pudo notar que la joven Camila tenía esparcido un fuerte cáncer por toda el área abdominal, que debido a los malos tratos recibidos por don Alberto, se había propagado apresuradamente y se le haría imposible poder salir de esa situación tan complicada. Camila, al despertar, pudo conocer a su bebé, pero también notó que su cuerpo ya no era el mismo que de hace un tiempo atrás, y el doctor Eduardo le tuvo que dar la mala noticia. La joven no lo podía creer. ¿Cómo era posible que tendría que partir de este mundo y su hijo quedaría solo? Esa semana, Camila estuvo internada y cada día se sentía cómo iba perdiendo las fuerzas y apenas podía levantarse. Así que en un acto desesperado llamó a don Alberto junto a su cama para dejarle encargado a su hijo. Después de todo, el anciano había cambiado mucho su forma de ser, y el malvado hombre que un día fue, había quedado en el pasado. Cuando el anciano se enteró de lo que estaba ocurriendo, no podía estar más feliz. Se vio totalmente victorioso, así que se presentó con los documentos que lo acreditaban como mentor del pequeño, sin que la joven se lo hubiera pedido siquiera. Este aparentó estar triste mientras Camila firmaba cada uno de los documentos, pero una vez que ella lo hizo, el anciano sacó a flote su verdadero ser y le dijo unas palabras que la dejaron paralizada. Siempre supe que mi nieto lo formaría yo. Ahora ya no vas a ser un estorbo y tal vez te veas con tus padres cuando abandones este mundo, pues ya hace algunos meses que estos fallecieron debido a la mala vida que llevaron por no poder alimentarse. Lo peor de todo es que no pudiste estar allí para darles el último adiós. Eres una tonta ingenua que creyó que gastaría mi dinero en tus controles médicos. Todo salió de tu salario, igual que los días que te quedan en este hospital. Don Alberto esbozó una sonrisa burlona y salió de ese lugar con su nieto en brazos, camino a su casa para preparar una celebración, en donde presentaría al pequeño en la alta sociedad, mientras que Camila quedaba sola en ese hospital sin poder hacer nada debido a lo débil que se encontraba. Afortunadamente para ese entonces, los conflictos que tenía la nación habían terminado y después de un largo tiempo, Andrés pudo volver. En ese entonces no volvería a alejarse de su amada, pero como no podía llegar directamente a casa de su padre, un amigo de la infancia lo alojó en su casa. Tenía muchos años que no hablaba con Eduardo, ya que desde que él se alistó al servicio del Estado no se habían vuelto a comunicar. Y en años anteriores, Eduardo había estado muy ocupado culminando su carrera como médico. Ellos pasaron la noche contándose distintas anécdotas sobre lo que les había tocado vivir en el trabajo, y cuando amaneció, Eduardo se ofreció a llevarlo para que fuera a recoger a su amada de la casa de su padre. Pero antes debían hacer una parada en el hospital para ver qué había ocurrido con los pacientes que estaban en fase terminal. Cuando llegaron al lugar,
todo era como de costumbre. Andrés acompañó a su amigo, pero se topó con una gran sorpresa, pues allí en una cama de hospital se encontraba el amor de su vida luchando por sobrevivir. Andrés no lo podía creer, como el día que creyó que encontraría la felicidad al lado de su amada se había convertido en un tormento. Inmediatamente sostuvo su mano mientras le decía: «Amor mío, estoy aquí, volví para llevarte conmigo. No te fallé, Camila, por favor no me dejes». A la joven, que apenas podía hablar, se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no había tiempo que perder. Posiblemente no le quedaban muchas horas y debía explicarle lo que ocurrió mientras él no estaba. Y ella quedó en manos de don Alberto. Finalmente, Andrés junto con su amigo Eduardo buscaron pruebas donde claramente se podía determinar todo el daño que el cobarde de don Alberto le ocasionó a la pobre Camila. Y con un abogado buscaron la manera de llevar al anciano tras las rejas, mientras que Andrés terminó cuidando de su pequeño. Pero lamentablemente, Camila no pudo resistir, aunque partió de este mundo con la dicha de ver a su hijo en buenas manos y con la alegría de que se había hecho justicia, ya que la persona que le causó tanto mal pasaría el resto de su vida tras las rejas. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en otra historia más, aquí en tu canal Historias de Fogata. Te saluda como siempre Lucero Medina y te envío un gran abrazo hasta tu hogar. Bendiciones y hasta el siguiente video.